amantes de la infancia y del fútbol, hoy tenemos un invitadazo, nuestro buen amigazo, La Tuna. Aquí está La Tunita con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Sí, mi compa Tuna. Pues que Marcos, ¿cómo andamos? A todísimo la... Iba a decir a todísima madre, pero pues bueno. Sí se vale, dije. sí se vale. Mi hermano Tunita, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, mi hermano, ¿y por qué te dicen La Tunita? Porque nunca me ha gustado peinarme y el pelo siempre lo tuve así. Lo sospeché desde un principio. Y en la primaria fue donde me lo puso Marco Antonio Muñiz. El Tony. El Tony. Fue el que me lo puso, el hermano de David Trapeador. Oye, pues qué creativo, te quedó al puro tiro. Se ve que sí le sabes, Luisito. Porque yo les platico el contexto. Mi compa La Tuna tenía el pelo... Por tu ninguno. Parecía, dijera venga, parecía puerco espina, así, los pelos así. Gallinita pita, pato chato, oso velloso, pepín, puerco espín. Yo. No se me peinaba ni con jitomate ni con limón. ¿Dónde estudió mi compa La Tunita? Estuve en 3 primarias, fíjate. En la de Miguel Ángel de Quevedo, que es San Felipe. Ajá. En la Manuel Ávila Camacho del Jardín. Y terminé quinto y sexto en Juan Gil Preciado, la famosa de la unidad. ¿Jugaste en algún equipo de las escuelas de fútbol? ¿Te acuerdas que se hacían torneos en las escuelas de fútbol por nuestro buen amigo, en paz descanse, Nazario? Sí, pero no, nunca jugué. Los acompañaba, allí conocía a muchos de los compañeros que después de que estuve en el seminario, que regresé, me invitaron a jugar. Y fue accidentalmente como empecé a jugar fútbol. Pero, o sea, hasta que tú te fuiste al seminario fue cuando empezaste a jugar fútbol. Sí. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allá era como... ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste al seminario? 13 años por cumplir o cumplidos, sí. Porque yo recuerdo que cuando tú ya regresaste, que te fuiste a dar una caladita ya al seminario, estuviste jugando en el Cuauhtémoc con nosotros, en la juvenil. Pero eso fue después, eso fue cuando ya había iniciado en la prepa. Porque yo empecé a jugar fútbol con Don Joyce. Antes de con Don Joyce fue con Miguel Mesa, porque era donde nos juntábamos todos, el cotorreo. Sí. Tú, Cayo, Pancho el Puerco, la Abeja, el Tori, un montón de amigos de allí. Fue donde empecé a jugar, pero jugaba ¿cómo le podemos decir? Un torneo y dejaba de jugar porque el fútbol nunca me gustó. ¿Y lo hacías bien o lo hacías mal? Pues porque yo creo ahí sacaba, pues no sé, hiperactividad, algo así, no sé. Sí, pero sí, ya después en el Cuauhtémoc fue cuando, después de la prepa, o sea, no la terminé la prepa, nomás hice 2 semestres y ya fue donde me invitó el licenciado Garritas, que como dijiste, dice uno, pues, tenemos 3 mentores muy importantes y conocidos por la mayoría del pueblo, que fue Nazario, Miguel Mesa y don José Mendoza. Pero el licenciado, aunque con su manera de ser en ocasiones que no nos parecía, también impulsó el fútbol. Claro. Porque le metió ganas, le metió dinero y mis respetos para lo que sea también él. Y te pones a pensar y dices, ¿cuántos jugadores no pasamos por ese equipo del Cuauhtémoc? No, un montón. Que pues obviamente el dueño del equipo era el licenciado Carlos Gutiérrez, papá de Calúa, para que más o menos lo ubique la gente. Él era el dueño del equipo. El dueño del equipo. Y el director técnico y el jugador número 11. Y vístanse 10, pero era muy buen tipo, muy buena persona y
muy bonitos recuerdos. Sí. Porque ahí, en ese equipo del Cuauhtémoc fue donde yo conocí a la mayoría de los amigos que estamos ahorita en el reencuentro. Lo curioso es que fíjate que los equipos de la Sabatina y del Cuauhtémoc y de la Totonilco, como que rondábamos entre esos equipos nada más. Así y ya después que hubo más equipos como los Leones Negros del Maestro, el Deportivo 79, el Santa Rosa, el Nacional, o sea, Había equipos locales ya, que nos fuimos extendiendo, pero sí, se podría decir como el epicentro de la amistad que llevamos fue esos equipos. Sí. Fíjate que ya hace rato que estábamos platicando ya fuera de esto, yo no sabía que habías estado en el seminario hasta que tú lo estabas diciendo. Sí, terminando. ¿Recuerdas tú algunos amigos del seminario? A muchos, a unos por su apodo, otros con nombre, por ejemplo. ¿Con quién estuviste? En el seminario me tocó estar en ese grupo de segundo año de secundaria con el padre José Ramón Flores, el padre Jos, que también que está con ahorita anda nosotros por allá en África. Así es. Estuvo Tony, Marco Antonio, estuvo el padre Chavado, que en paz descansa ya. Así es. Y ya en tercer año estaban Guillermo Arámbula, Vargas, el Guillón. Y luego Antonio Vargas, el Cazango le decíamos allá, que le decían Tony Vargas. Pero Ajá. para mí era la Cazanga, así le decíamos allá. Así le decíamos, de hecho, en el fútbol, la Cazanga. Y estaba Elías, nomás no me acuerdo de su nombre, creo que su apellido era Elías, o se llamaba Elías, no me acuerdo, que le decíamos el Guarache o la Chancla, algo así. Sí. Y no recuerdo de otros, pero sí estuvimos varios. Ismael, uno que le dicen... Sí, cómo no, a que por ahí anda, por ahí se sienta Sí. fuera del Portofino. Hijo de Don Rito, uno que era fontanero. Así es. A ese así Ismael. es. Hay varios que no recuerdo ya de ellos. Fue una gran época, ¿no? Que Sí. viviste. Guadalupe Guzmán, estuvieron antes que yo un tiempo. Pillo Pillo. Guzmán. Armando Godínez, la Zorrita. La Zorrita también. También, sí. Que estuviste en el mismo seminario donde estuvieron ellos, que fue En Lagos de en Lagos de Moreno, la Moreno. secundaria, sí. Oye, qué padre, yo no sabía esa anécdota tuya. Y de ahí fue donde te nació lo que estábamos platicando posteriormente. El deseo de... Yo te vi esa faceta de catequista y de... ¿De ministro? Ajá. No, eso fue ya de casado. Ya después Sí, ya de... porque tristemente o por buena suerte, no sé, tuve una vida media curiosa y me dedicaba más al cotorreo. Sí. No fui tan así de vicios, pero sí era mucho de relajo. Ya de casado sí, mi esposa era la catequista. Ajá. Y ella no quería ir a las juntas, yo iba. Y allí me hicieron la invitación a ser catequista. De hecho, inicié con un grupo de jóvenes de 15 años para arriba. Y luego te cuento. Ya no están en kinder, déjense de jaladas. Muy bonita experiencia. Ya después de ahí me siguieron invitando y seguí como catequista por 13 años. Y en ese periodo de los 13 años, el padre Fernando de San Ignacio, creo que era de él o de la capilla, no sé, el que le decíamos el padre del minuto y medio, fue el que me visitó a la casa y me hizo la invitación a ser ministro. Oye, eso ahorita que dices del padre, ahorita volvemos al tema. ¿Recuerdas al padre Chava? ¿A Chava González? Sí, cómo no. Él hizo un equipo, tenía el grupo juvenil y el Escuderos de Colón, algo así. Ajá. Pero yo no participaba mucho, como te digo, jugaba un rato y como nunca me gustó el fútbol, la verdad nunca me gustó. Ahí andaba nomás. Y que no lo hacías nada mal, porque si te volteas para atrás, ahí está la foto del Cuauhtémoc. Y Sí. ahí estás tú y está nuestro buen amigo La Ronca. Sí, hay varios que ya se nos fueron, Es Pablito La Ronca, Pedrito el La Varas, Roca, Rogelio El Varas, el maestro Lara, el licenciado. el licenciado Carlos. Así es. Sí. Hay una anécdota también que muy bonita que me estabas platicando,
que al menos yo no la sabía, porque nos perdíamos la pista desde luego, cada quien andaba por su rumbo, por su lado. Había un equipo era tercera división, primero fue tercera división, luego fue segunda división. El Ayotlán Allense. El Allense, y ahí tuviste la oportunidad de jugar. Sí, muy poco tiempo. Allí me lastimé yo mi rodilla y ya la llevaba un poco resentida. ¿Quién jugaba de aquí de Atotonilco? En ese tiempo estaba Gustavo Mesa. ¿Tabo Mesa? Delgado, creo que se Tabo Mesa Delgado. Y un gran amigo y compañero de equipo, gran persona, un porterazo, Eduardo Díaz Rodríguez creo que es. Si por ahí, por equivocación, nos mira compa Lalo, porterazo, la verdad, y también su hermano también jugó en el Allense. Rafael, Alejandro muy Díaz, buen jugador, buenísimo jugador. Lastimosamente se descompuso su tobillo, creo. Así es. Eduardo, porterazo. Creo que él jugó en el Zamora, no recuerdo bien, pero él jugó en otro equipo de aquí ya a nivel bien. Y Alejandro, los dos son unos jugadorazos, y por ahí, por accidente nos ven, nos mandamos un saludote hasta donde quiera que se encuentre por allá. Pues mi compa Tonita, yo te quisiera preguntar algo. Tú sabes que los podcasts así son, ¿no? Soy casado, Yo sé que sí. Bueno, para no enredarnos, sino meterte en complicaciones. Actualmente estás casado. Sí, ya casi 40 años ya, cumplí 39 años. ¿Cómo? ¿Tanto? ¿A poco ya pasó tanto tiempo de que andábamos por ahí en la disco? No, en la disco de abajo, o sea, en otro disco. No, en el Portofino, ¿no? En el Portofino. Yo nunca bailaba, nomás me gustaba ir a verlos bailar. Tu hermano Martín, caray. Precisamente de eso te quería platicar yo, de cuando íbamos a bailar allá, y vente, Tunita. ¿Allá dónde? ¿Allá dónde? No, ahí en la disco, ahí en Scorpions, Scorpions. Y había una persona muy conocida, muy popular, muy famosa en aquellos tiempos que todos lo recordamos con cariño. Y siempre que tenemos un podcast, siempre sale el tema. Mi compa Panchito el Puerco. Cosas que pues, lastimosamente de repente nos llega el sentimiento, pero en su momento fue duro. Fue difícil aceptar que te dijeran, ¿sabes qué? Pasó esto con Pancho. Sí, fue en el 88. Creo que fue un 8 de septiembre, si no mal recuerdo. Así es. Que pues yo recuerdo que lo miré esa noche y me invitaba a que si no quería un tequila o algo, y yo le dije que no, que yo iba a ir a jugar no recuerdo si Irapuato a Pénjamo con el Allense, de hecho. Y se quedó con sus amigos ahí, pero él no andaba tomando. Yo recuerdo que no andaba tomando. La gente decía que andaba borracho, pero no. Se había tomado un Calvá, me dijo, porque le dije yo, estaba casi recién casado, estaba una niña chiquita. Era nuestra bebida. Ajá. Los Calvás. Y no se quiso ir a dormir a la casa con nosotros, pues con mi mamá, porque no quería estar fuera de su casa, y desgraciadamente ese día se cayó y se murió, pues. Así es. Nosotros, yo recuerdo porque en ese tiempo, pues, noviábamos, cada quien tenía su novia, y ahí... Yo no. ¿Tú nomás dónde vivías? Yo me quedaba en la plaza, que llegaran para irnos a cenar con la chata, me acuerdo del ahorita vamos a hablar de eso, el contexto es que nos íbamos a ir a una disco que se llamaba Scorpion, arriba del Portofino, sí, en la parte de arriba. Y ahí bailábamos, ahí nos divertíamos, y recuerdo bien que fue un sábado, creo un sábado o un domingo, no sé si fue un sábado o un domingo. Estaba Rafael Caro, tu primo. Tío. Panchito, su servidor, y alguien más estaba con nosotros que no recuerdo. Éramos 4, yo estaba en que eras tú. No, Pero estábamos 4, y normalmente a las 12, dependiendo de que si había gente o si no había gente, se cerraba y cada quien a su casa. Pues entonces cada quien se fue a sus casas. Les digo esto como anécdota si alguien lo recuerda.
cuando cerraban la vecindad Donde él vivía la cerraron. se cerraba a las 11, entonces él tenía que meterse por el lado del río, entonces no estaban el bar en la Mola Prieta, el bar. No, era un callejón. Estaba baldío, entonces era atravesar el río, se subía a la barda y se brincaba a la vecindad. Eso lo hizo Sí. muchísimas veces. Sí, él me comentó cuando le dije yo, vente para la casa, ahora que al cabo yo le digo a Cecilia, se llama la que era su esposa, la viuda. Ceci. Yo le dije a Pancho, le dije, quédate en la casa, yo le digo mañana a Cecilia que estabas con nosotros. Y dijo que no, que quería estar en su casa y ese día fue cuando, pues es que el techo era teja. Sí, Yo creo, era no como sé. lámina de alvestro, ¿no? No, eran pura teja, porque yo un tiempo vivía al otro lado de la vecindad y eran pura teja. Sí, tú vivías en la pura puro esquina, rincón, en el puro ajá. rincón, sí, Y recuerdo. sí, pero fue triste, fíjate, creo que fue de los primeros golpes feos que tuve. No, pues todos, ¿no? Porque éramos 4 los que siempre nos juntábamos. Éramos una plagada. Sí, era Alejandro, Rafa Caro, tú, Panchito y yo. Normalmente éramos. Y a veces Marcos, Ricardo Macías. Callito. De repente a veces Sí. se juntaba con nosotros, pero yo recuerdo que estaba en ese tiempo, noviaba, tendría unos 18 o 19 años. Estaba por ahí del hospital, pasando la carretera en la pura esquina, y ahí llegaron sus hermanas de él y me dijeron, y yo la verdad que no lo podía creer porque pues estábamos un día antes, estábamos conviviendo y pues ¿cómo? No, pues que sí, que ya lo encontraron y se ahogó. No, esa fue una anécdota que vivimos todos en su Sí. momento, todos sus amigos, y que todavía no sé, 35, 40 años de su muerte, todavía nos acordamos del Panchito. 40 años, hace aproximadamente 40. Y bueno, es una anécdota que a mí nunca, la verdad, nunca se me va a olvidar, No, porque era todo un personaje, todo un personaje. ¿Cómo era Panchito? ¿Cómo lo consideras tú a Pancho? De Mira, cariño le decíamos Pancho el puerco. Le decíamos Pancho el Puerco, pues bueno, ya lo que lo conocieron saben por qué le decíamos Pancho el Puerco. Pero en realidad lo que yo conviví con él fue una amistad, pues más bien como una hermandad, Así es. así fuimos, porque diario andábamos a golpes él y yo. Nunca nos dejamos de hablar, pero diario nomás nos volteábamos a ver y golpes y nos sentábamos en la banqueta ya con la boca reventada y compartíamos mucho, compartíamos todos los momentos. Me platicaba de sus novias y que hasta les poníamos Petunia porque él era el puerco y Era el la puerco y otra era era Petunia. Petunia. Y Pero ya, te digo una cosa, mi compa Tuna, Panchito era una persona muy responsable. como hijo yo me Muy consta que trabajadora. él tuvo un papá tristemente como el de muchos de nosotros, alcohólico hasta la tiznada, pero él se echó al hombro mucho tiempo Así a es, sus a hermanos. toda su familia. Me Cuando consta él de se eso. fue, pues ellos perdieron mucho con él. Claro. Y como amigo, como digo, fuimos a las todas. ¿Quién era como un papá para su propia familia? Para su familia. Esto lo platicamos porque dentro de este grupo del reencuentro todos lo recordamos con mucho cariño. Era broncudo y Sí. mal hablado, grosero, como éramos todos en esa época. Pero Como los mayores seguimos. nunca les decía nada. Y como seguíamos siendo. Yo te voy a contar una anécdota. Probablemente tú estuviste ahí esa vez. Había una senaduría. Si es de problema, no. No. Había una senaduría que la señora vendía tamales, pozole. ¿Con la chata? Con la chata, exactamente. La chata estaba ubicada más o menos el 5 de mayo. Donde termina 5 de mayo. Termina 5 de mayo Revolución. con Revolución. Ahí vendía la señora. Y nos íbamos en las parejitas ahí a cenar. Y en una ocasión fuimos, no sé si te tocó a ti, y pedíamos pozole y vendían agua fresca de arroz. O en ese tiempo se usaba el refresco también, pero pues, bueno. Ya nos sirvieron el pozolito ahí y todos ahí estábamos comiendo. Entonces agarró el agua de arroz, amigos, y se lo vació al pozole. El agua de arroz. Aquí está mi compa Tuna que no me deja mentir.
Y le dijimos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué? Cada quien se lo come como quiere, ¿no? Ustedes se toman el agua después, yo me la tomo ahorita. Con tu pozole, y así se lo comía. Entonces ya se imaginaba por qué le decíamos así, pero se lo decíamos buena onda, de cariño, de respeto. Fue una experiencia muy bonita que vivimos pues fue una época un tiempazo. muy padre, ¿no? En nuestro entorno fue muy bien. Entonces cuando tú dejando esta parte de Panchito, cuando tú empezaste a dar clases de catecismo, ¿tú ya estabas casado o Sí, antes? ya estaba casado. Ya te digo. ¿Qué edad tenía yo? ¿O cómo? Sí. No recuerdo mi edad, la verdad, que tendría, pero unos 35, 34 años. ¿Y actualmente cuántos hijos tienes? Nada más tuvimos una hija. Nada más una hija tuviste. Que ¿Cuántos años? tiene como 38 años, va a cumplir 38 años ahora. ¿Cómo? De las fechas estoy acá, Entonces ¿no? ya eres abuelo. Bendito Dios, de un angelito y 2 vivos. ¿Cómo? Yo digo que están vivos porque tragan gratis. ¿Cómo se llaman tus nietos? Mi nieto se llama Fátima Guadalupe Hermosillo López y el niño José Gerardo Hermosillo López. Y una chulada, pues. Oh, no. Tienes su experiencia muy bonita. ¿Y actualmente en qué radicas? ¿Dónde? Tengo casi 24 horas que estoy jubilado. ¿Cómo? Ya, Apenas. sí me habías platicado, también para mí es sorpresa. Sí me habías platicado, perdón. Sí me habías platicado que estabas en ese proceso de... Sí, pero apenas me dieron de baja el sábado y ahora estoy de rasking ball, como dicen por ahí. ¿Y vas a seguir trabajando? ¿Vas a seguir...? Quería seguir trabajando ahí, pero platicando con mi esposa y eso, pues no se dio ahí. Ya saldrá algo, pero dice mi esposa que, porque bendito Dios, tengo una esposa sabe mucho de números. Yo no. Ella Que sí sabe nos mucho. trae a raya, nos trae sí. No. Pero es que también tú, si no te hubiera, bueno, con todo respeto para todas las esposas de nosotros, si no tuviéramos también una esposa que nos esté impulsando, que nos esté, pues donde estuviéramos. No, pues digo, gracias a ella, porque ella, de la casa la inteligente es ella. Yo no, pues, la mayoría del grupo ya me conoce como soy, entonces, tarde más decir cómo soy, ¿verdad? Aparte de guapo. Pero sí, gracias a ella y lo que ha sabido economizar, me dijo, no hay necesidad, si así. Dije, pues hay que calarle así. ¿A quién le va la tunita? ¿A quién le va la tuna? ¿A qué equipo ¿De le va? equipo de fútbol? Sí. Al Puebla. Al Puebla. Al Puebla. No en balde, mi compa Benja te echa mucho carrilla. El Kiki. No, sí, le voy al Puebla porque pues con él no tengo problemas, sé que pierde. Cuando gana, pues Te emociona. emoción. Y dices, no como estos que no, se pero- pelean por las Chivas y el Cruz Azul. Oye, pero el Puebla tú ya tuvo un campeonato. No, y muy bueno, hubo una temporada donde estuvo Poblete y no sé cuántos. Fue cuando quedaron campeón, el Mortero Aravena, Ajá. un equipazo, Esparza, Coreano Rivera. el Coreano Rivera, Sí, sí. el portero Pablo Larios, Luego había un chaparrito muy bueno. el Búfalo Poblete, o sea, Sí, era un sí. equipazo, o sea, la verdad. Y siempre de ahí me quedé con ellos, porque primero digo que a los Gallos del Jalisco. No jugaba, pero los Gallos de Jalisco, órale pues. Sí, de hecho había un equipo, bueno, ese era en el equipo de las escuelas, había un equipo en la escuela de la unidad que se llamaba el Gallos, también que se hizo allá. ¿Algún jugador que tú admiraste? ¿Algún...? ¿Del pueblo? No, de aquí del pueblo, de aquí un jugador que tú admiraste, que tú respetaste, que tú dijiste, mis respetos para ese jugador. ¿De aquí del pueblo? Sí. ¿En calidad o en persona? ¿Su calidad como persona? Claro, fútbol? no, calidad futbolística, o sea, que tú digas, mis respetos No, para pues este hay jugador, bien para muchos. mí, para Quizás mí. para algunos compañeros no lo conozcan, pero mis respetos, así te lo estoy sincero, al Martín. Ok, yo sí lo conocí. De hecho, tengo una anécdota muy bonita. Les voy a decir quién es el Martín. El Martín era hijo del maestro Rosendo, del maestro Chendo. El maestro Chendo, el maestro Rosendo, en paz descanse, que le mando un saludo también a sus hijas que están suscritas. Gracias por estar aquí en este canal.
Él tenía un equipo que se llamaba el Los Leones Negros. Sí. que por cierto fue en el primer equipo que yo quedé campeón, en el Leones Negros. Y Martin era Martin y el Sisi. El Sisi era el mayor. El Sisi era más grande. Ajá. Y había otro también que se llamaba Jorge, pero era más Chiri. chico. La Chiri, pero la Chiri era más grande. Pero los jugadores eran Martin y el Sisi. Había otros primos de ellos, uno que le decían el Piri, ¿te acuerdas que le decían Sí, el Piri? el También Piri. muy bueno, también no sé qué pasaría con Martin. Yo honestamente le perdí la pista. Sí, todavía por ahí lo veo. Le mando un gran saludo a mi compa Sisi. Pero qué bonitas anécdotas, qué bonitos recuerdos de... Y ese es el juego, porque fíjate que jugaba con una alegría, siempre sonriendo, le pegaban y no se... tranquilo, él como que venía al tren y no se quitaba, le valía. No, igual burlaba 2 que burlaba 3, era un gambetero de... Él, el balón en sus pies era una... Así es. Claro que hay muchos muy buenos que en su momento me llamaron la atención, como digo, nunca me gustó el fútbol, pero me gustaba ver cómo se desenvolvía. Te estoy hablando de Manuel Hernández, Mamey, Roberto Fernández Pelé, Armando Godínez La Zorra, Pillo Guzmán, un lateral muy bueno. ¿Sabes a quién también me gustaba mucho ver jugar? No fue quizás para muchos alguien así a Gerardo Mendoza La Garrincha. Jugadorazo, y todavía hasta la fecha, A mí todavía hasta la me fecha. gustaba. Esperábamos, mi compa Garrincha, que la próxima estés aquí con nosotros, porque sabemos que estás de Lo vacaciones. vi, ahora fíjate, ahora lo vi. Sí, de hecho me dijo él que probablemente estaría aquí con nosotros. Y otro que era muy bueno, Velarde. El hermano de la Virula. El hermano de la Virula, el hermano de la Virula. Había muchos muy buenos. buenos. Los Valle. Los Valle. Es que en ese tiempo toda la semilla que dio a Toto, estamos hablando del 80 al 90 o 70 al 2000, no quiero decir que no los haya, claro que los hay, pero se ha perdido esa esencia de la que estábamos hablando desde un inicio. Los torneos en las escuelas, los torneos de las sabatinas, las ligas sabatinas, las ligas juveniles, y pues ahora ya no hay esos mentores que teníamos antes. No, fíjate que pues a todos nos gusta la cerveza, el tequila, qué sé yo, pero hubo un tiempo donde llegué a mirar yo personas adultas que traían jóvenes y después del partido ya les daban eso, y en nuestros tiempos no. No. Nuestros tiempos nosotros los agarramos por tontos. Así es. Y ahora ya desde muy jóvenes les empiezan a meter ese gusto. Porque ya no hay los mentores aquellos de conciencia y de principios. Así es. De principios. Porque yo recuerdo las regañadas que me daba Don Joyce, las que me hacía Miguel Mensa en su momento. Nazario nunca me llamó la atención, pero sí cuando nos arbitreaba él me decía que tranquilo, porque no fui de golpear compañeros, pero sí fui mucho de protestar. O sea que de cualquier cosa te calentabas. No, yo ya llegaba caliente. Sí, yo ya iba a desenvainar la espada, por así decirlo. Mi compa la tuna, si no se peleaba 1 o 2 veces a la semana, como que no estaba contento, como que no estaba en paz. No, y fíjate que un tiempo hasta salíamos a buscarlos, me juntaba yo con unos amigos, no voy a decir sus nombres porque ahora ya son unas personas serias, que ahora ¿dónde vamos? Vamos a la Alameda, ahora vamos para la cofradía. Vamos a buscar aquel que nos quedó viendo feo. No, pues así estábamos como queríamos que nos vieran, ¿verdad? Pero hay buenos jugadores y buenas anécdotas de aquellos tiempos y qué bonito fue vivir ese reencuentro. ¿Qué te pareció el reencuentro? Estuvo muy poco tiempo porque yo ya tenía un compromiso. Ya tenía yo un compromiso con mi esposa y mis nietos que nos íbamos a ir aquí al Ojo de Agua. Pero el ratito que estuve con ustedes en la unidad cuando salí de trabajar, llegué de pasada, saludé a un montón que tenía 40 años más o menos que no miraba. Y fue maravilloso, todo estuvo muy bien, todo. En el rato que yo conviví, fue como que estábamos saliendo otra vez de la primaria. Porque salíamos y era un puro de relajo.
Para mí fue muy maravilloso. Que no nos podía callar mi hijo ni Mantegaza. No. Es que era imposible que nos callaran por la razón de que tantos años de no verte, te enteré cómo andas, ¿qué? Así es. Para mí fue una... ¿Qué le agregarías tú al próximo reencuentro? ¿Qué le quitarías tú? ¿Qué le dejarías tú para que se volviera a volver a hacer el reencuentro? ¿Qué le quitaría? Yo pienso que nada, todo estuvo maravilloso. Ya después vi yo los videos de que ya terminaron cantando pero como te digo, yo tenía ese compromiso con mi esposa y mis 2 nietos. Y pues, ¿qué le agregaría? Más compañeros, porque muchos se nos quedaron fuera, no sé, por falta de tiempo de ellos, sí, o porque no nos acordamos en su momento de invitarlos, no sé. Sí. Pero para mí fue regresarme a las salidas de la primaria. Así es. Que salías y no te acordabas ya ni de tareas ni de compromisos. Pues fíjate que fue una experiencia muy bonita, muy padre. Yo todavía estoy así como que no me la creo de todas las experiencias que vivimos. Y Tunita, ¿les recomiendas a nuestros compañeros del reencuentro que vengan aquí a charlar un ratito, a contar sus anécdotas, sus historias? Fíjense que sí, porque te llegan momentos que dices, cabrón, eso no lo había valorado. Así es. Y te das cuenta y lo valoras. Será que uno de viejo se hace sensible, pero la verdad, llegas aquí, revives, platicas y te acuerdas. Ajá. Antes de iniciar este momento de, ¿cómo se llama? El reencuentro del podcast. Del podcast. Estábamos platicando allá afuera y es bonito. Ojalá y se dieran el tiempo de los que se encuentran aquí. Y si no, pues no sé si se pueda a la distancia hacer uno así. Claro, en eso estamos trabajando. Y que los compañeros que se encuentran en otros lugares pues así se presten, porque es bonito compartir y volver a vivir. En lo personal, pues fueron y son parte de mi familia, todos. Con los que me peleé, que después de los golpes estábamos sentados platicando. ¿Y no fue con uno, verdad? No, fue con la mayoría y muchos me soportaron, otros me siguen soportando, pero es maravilloso, un reencuentro. Ojalá y se vuelva a hacer pronto otro. ¿Quieres mandar un saludo a alguien, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a mi esposa, a tus amigos del reencuentro, a quien tú quieras? Pues un saludo y bendiciones a mi esposa, a mi hija, al esposo de mi hija, que es una buena persona, a mis nietos, son mi motor ahorita ellos. Qué bueno. Todos ellos. A mis compañeros del grupo del reencuentro, a todos y cada uno de ustedes, un saludo para ustedes, sus familias, especialmente por nuestros compañeros enfermitos, que son muchos ya, y no recuerdo el nombre de todos, pero sepan que en mis oraciones del día están todos. Qué bueno, mi compa Tona, que pienses así, que te expreses así de este grupo de tus compañeros. Quiero darte las gracias porque te diste el tiempo y tuviste la molestia de venirte a charlar un rato con nosotros, que conozcan un poco de tu historia. Mi compa Tona, un placer. Un gustazo que hayas estado en este podcast. El placer fue mío, la verdad, porque estos momentos es vivir. Así es. Ahora sí los vives. Qué bueno. Amigos, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, fue un placer compartir con ustedes. El futuro sin saber dónde nos llevaría. Amigos de la infancia, del fútbol y la pasión, unidos por un sueño que hoy es realidad.